Gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa con el licenciado Salvador Samayoa, analista político y columnista. Tema que no hemos abordado es la economía, señor, y sí me gustaría su opinión. Pero antes, hay algunas intenciones dentro de la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa de reformar la forma en que la Sala de lo Constitucional puede tomar decisiones. Incluso algunos llegan a pensar que se estaría volviendo una vez más al famoso decreto aquel 743. Bueno, los dirigentes del Frente han dicho en repetidas ocasiones que no es el caso, que ellos no tienen un proyecto, por lo menos no en la dirección de que el mecanismo sea exigir unanimidad para las decisiones de la ley sala. de procedimientos constitucionales. Bueno, yo creo que sí tendrían unas modificaciones a la ley de procedimientos constitucionales, pero no esa. Por lo menos ellos han dicho que esa de pedir unanimidad no sería el caso. Yo creo que lo que quieren hacer es, en cierto sentido es peor, es restringirle los ámbitos de jurisdicción a la sala. Ellos tienen una comprensión deficiente cuando acusan a la sala de meterse y por lo tanto irrespetar la autonomía de otros órganos del Estado. En el caso de la cuestión electoral quedó clara. Si es que el tribunal efectivamente es el máximo organismo en materia electoral, como tribunal, no solo como organizador de las elecciones, sino como impartidor de justicia de materia electoral, el tribunal es el máximo organismo, eso es cierto, pero también es cierto que si ese tribunal en el ejercicio de sus funciones, así como cualquier otra entidad del Estado, viola un derecho constitucional de algún ciudadano o de alguna entidad, quien tiene que tutelar ese derecho y protegerlo es la Sala de lo Constitucional. Entonces, cuando la Sala se mete porque un ciudadano presenta un recurso de amparo y dice que se le ha violado un derecho constitucional, la Sala tiene que escucharlo, tiene que valorar, y si es el caso que efectivamente se trata de un derecho constitucional violado, tiene que intervenir. Yo no sé de dónde sacan, esto lo vienen diciendo desde el quinquenio pasado y ahora también, y sobre todo hay unas cabezas calientes que en realidad en el partido de FMLN hay gente sensata y hay unas cabezas calientes que en realidad tienen intereses, les molesta la independencia de la sala, les molesta que no sea controlable la sala. Eso es lo que les molesta en realidad, pero el argumento que dan de que la sala invade el ámbito de otros órganos del Estado, ese argumento es falso, porque la sala tiene la potestad cuando se viola un derecho constitucional de intervenir. No puede decirle a un ciudadano, ¿sabe qué? No voy a considerar su caso porque me van a decir que me estoy metiendo en las aguas de otro órgano. Muy bien. Señor, un comentario nada más de un amigo televidente. En España o Francia han habido gobiernos socialistas, dice, y nadie se alarma. Aquí casi es una palabra satánica. Pues sí, pero la diferencia entre España y Francia es que es un socialismo democrático, se llama socialdemocracia. Entonces es distinto. Yo este asunto lo tengo clarísimo, que si nosotros tuviéramos en El Salvador 10 años o 15 años de socialismo democrático, como ha habido en España o en Francia, el nivel de vida en general de la población y de la economía hubiera crecido a niveles que históricamente no conocemos. Pero cuando el socialismo que te plantean no es el socialismo democrático, sino que es el socialismo tipo Venezuela, pues discúlpame, lo menos que uno puede tener es pálida y aflicción. Si son socialismos, entre comillas, que violan todos los derechos, que toman el control autoritario de todas las instituciones del Estado, que no hay manera de removerlos del poder, que dejan abolida la alternancia en el ejercicio del poder, y entonces, ¿cómo? Pues hay quienes piensan que eso está ocurriendo en el país, un control político y control social, la toma de precisamente estos mandos. Bueno, sí, pero ahí hay una histeria que hay que ponerle límite también. Yo siento en grupos, como te decía hace un rato, en grupos empresariales, intelectuales y políticos de la derecha, siento una histeria que de verdad no. Para mí es fruto de un muy mal análisis de lo que realmente está ocurriendo. Pero no es una histeria también producida por discursos. Yo tenía mayor preocupación en 2011 y 2012. Es que yo creo que hay que distinguir.
que haya gente, y gente dominante, en posición dominante en el FMLN, que esa sea su modelo, su pensamiento, o lo que quisieran hacer si no tuvieran ninguna resistencia, yo de eso no tengo ninguna duda, si yo ingenuo no soy tampoco, pero estamos analizando de qué cosa es posible y qué no es posible en una determinada sociedad, y yo de verdad, yo tenía mucha más preocupación en 2011 y 2012 de la que tengo ahora. Si no le había dado ni catarro a Chávez, no digamos cáncer y no digamos estar muerto, no habían bajado pero ni $10 los precios de los combustibles, del petróleo, no había colapsado como colapsó totalmente Venezuela. Por una parte, estos tenían el proyecto de reinstalar a Zelaya en Honduras, de hecho ellos lo movieron para que regresara a Honduras. Aquí adentro de El Salvador ya eran la tercera ola de transfugismo que le birlaban los diputados a Arena, y se habían constituido una correlación de fuerzas que estaban ya en la mayoría calificada. Entonces, tanto a nivel de la correlación de fuerzas internas como a nivel de lo que ocurría en la región, digamos, en ese momento había un peligro muy, muy grande de que al menos se tomaran tipo Nicaragua el control de todas las instituciones del Estado. De hecho, ya lo estaban teniendo en la Asamblea Legislativa, por el transfugismo y por la corrupción que hicieron al comprar la voluntad de diputados que burlaron la voluntad popular y se pasaron a otra cuestión. Yo ese peligro que como yo lo veía en 2011-2012, yo no lo veo en este momento. No lo veo en este momento. Muy bien. Señor, en temas económicos, el rumbo del país no parece ser el más adecuado. El presidente dijo ayer, vamos a tener una tasa de crecimiento del 2%. Todos los analistas económicos han dicho que con 2% no llegamos a nada. Para que alguien pueda crecer con esa tasa de crecimiento se necesitan 60, 70 años. El puerto de la Unión, por ejemplo, no pudo ser concesionado. No hubo ni siquiera ofertantes en el proceso de licitación, por mencionar uno. Sí, bueno, yo en la economía de verdad que le pongo malas calificaciones al gobierno. Vamos a ver, hay una contradicción. Por una parte, el presidente dice que de verdad cree que hay que hacer crecimiento. Esto aparentemente no es muy importante, pero sí lo es, porque antes lo que hubieran dicho es que iban a financiar el Estado a base de más impuestos y de ordeñar y trasquilar y prácticamente confiscar a los sectores productivos. Eso es lo que han hecho otros modelos llamados con ideología socialista. Pero no, el presidente Sánchez Serén dijo que la apuesta era el crecimiento y la inversión y el empleo. Y yo le creo que él cree en eso. Pero lo que pasa es que de eso, a que sepan cómo hacerlo, hay un problema. Con una mano escribe esa apuesta de crecimiento, pero con la otra mano van borrando muchos de sus funcionarios. Borran cuando en el área de inversiones estratégicas, por ejemplo, Chaparral, ya ayer escuché a Roberto Lorenzana diciendo que el presidente decía que ahora sí lo iban a reemprender. Pues sí, pero Chaparral llevamos cuántos años yo creo que fue una trama de enriquecimiento y de corrupción en el régimen del gobierno anterior, pero aún si no lo hubiera sido, como mínimo fue un despilfarro descomunal. Hay más de 100 millones tirados que estos han encubierto, estos solo ven la paja en el ojo ajeno. Cuando se trata de gente de otro partido que pueda haber hecho algo, el grito en el cielo y se rasgan las vestiduras, pero el tronco que tienen en su propio ojo no lo ven. El Chaparral ha sido una historia de eso. La ampliación de la presa 5 de noviembre igual, un tema de sobresueldos que ojalá lo investigaran de verdad la Fiscalía. La ampliación del aeropuerto ahí está varada desde hace años y se va con ninguna claridad y transparencia la viceministra de Economía a Caracas, a Venezuela, a firmar una carta de entendimiento con unos chinos para financiar la ampliación del aeropuerto. ¿Y por qué hacen eso? Si debiera ser un concurso absolutamente transparente y diáfano. Entonces uno ya no sabe si el tema es que tienen varadas las obras porque están buscando favorecer a determinados socios con los que ellos preferirían hacer las cosas, o cuál es la razón por la que están paralizadas
las obras estratégicas, igual en el puerto de la Unión. Incluso en proyectos de los cuales yo he oído a al vicepresidente Óscar Ortiz decir con mucho orgullo y a Lorenzana también, lo escuché ayer, que han ayudado, que han contribuido al proyecto estratégico de energía del Pacífico, el que está para Acajutla, que son $1.000 millones de inversión y van a producir 355 megas, que es 1/3 de la demanda nacional, un proyecto estratégico. Y sin embargo, están los contratos con los distribuidores hechos, están los estudios de impacto ambiental, las consultas ciudadanas, pero meses de atraso de la CIGET. En este momento ya lleva meses de atraso por falta de permisos, los últimos permisos y autorizaciones que necesitan de la CIGET. Ahí está en el sitio, esto es información pública, ahí está en el sitio web de Proesa y todas las fechas en las que se han ido cubriendo todos los requisitos, y llega un momento en que está estancada la inversión porque no baja la mano la superintendente de electricidad y telecomunicaciones. Temas agrícolas, ahí hay una donación de más de $2 millones del gobierno de los Estados Unidos, del Ministerio de Agricultura, regalados a El Salvador para que los porcicultores, es decir, los que trabajan, carne de puerco, puedan exportar, puedan tener acceso a los mercados internacionales con estándares de calidad. Pues ahí está varada porque al Ministerio de Agricultura se le ha ocurrido que la conformación de la sociedad que han hecho los porcicultores con Corsaín debe tener mayoría Corsaín. Pero ¿y qué les pasa? ¿Qué telarañas ideológicas tienen? ¿Y qué más da que tengan la mayoría de los privados y el Estado? Lo que debe es facilitar los negocios de los privados para que haya inversión y haya empleo. Además que el gobierno de los Estados Unidos le está donando eso para fortalecer la capacidad de los privados para exportar a Estados Unidos. Bueno, eso está varado. Cooperación, fondos no reembolsables, regalo para mejorar la capacidad de exportación en esa área, está parada. Las cosas que tiene parada anda por todos lados. Los empresarios se quejan también de que no se agilizó el tema del trámite para el fomento de proyectos de construcción, que se aprobó una ley, pero llevan más de 18 meses tratando de que se operativice. Dicen los constructores de Casalco que hasta ahora un proyecto de mediana envergadura tarda 880 días en obtener todos los permisos. ¿Cómo se pueden hacer inversiones y negocios así? La seguridad jurídica es un problema. El caso de Selenel, digan lo que digan, fue una pésima señal y una mala resolución porque terminaron espantando al inversionista estratégico. Y por cierto, no se dan cuenta, yo no sé quién asesora al presidente de la CEL, pero no se dan cuenta que si el acuerdo en virtud del cual se constituyó el pacto de accionistas y por tanto las acciones de Enel fue fraudulento, entonces el haber pagado $280 millones para comprar de regreso esas acciones es receptación de mercadería robada, es delito. Entonces no se dan cuenta de que o bien no hubo fraude, que es lo que en realidad ocurrió, no hubo nunca fraude. Esto fue un invento de Mauricio Funes para criminalizar a sus opositores políticos, porque fraude no hubo nunca, fue una política de Estado que pasó por Asamblea Legislativa, la ley de electricidad de los 90, y fue criminalizada a posteriori. Pues bien, si no hubo fraude, no hay problema, pero si hubo fraude, entonces también delinquió el presidente de la CEL y probablemente el presidente de la República también. Porque estaba comprando, estaba en el delito de receptación, precisamente. Entonces, bueno, tengan coherencia, pero es un tema de inseguridad jurídica. Increíble. Si la primera vez que hacemos una socio público-privado importante, el socio privado es hostigado y asediado, se va a los tribunales internacionales, le gana al Estado y el Estado igual le vale madre y no cumple nada y lo termina expulsando del país. Bueno, ¿y esa qué señales de confianza para quienes vengan al para país? Inversión extranjera? Entonces esos temas, el endeudamiento, el tema de la seguridad pública, bueno, son muchos factores que están obstruyendo el despegue de la inversión. Yo le creo al presidente y le creo a Óscar Ortiz, que de verdad Óscar ha trabajado mucho para desbloquear obstáculos y facilitarle la labor a los inversionistas, pero el conjunto del entorno de decisiones de gobierno, el hostigamiento del superintendente a los bancos del sistema financiero, con el tema de la publicación de las listas de
de los 100 mayores depositantes de los bancos. Esa es una cuestión que es ilegal. El superintendente no tiene atribución para pedir esa información, no la necesita. Además, eso le han dicho los bancos y lo sigue. Y lo sigue exigiendo, y lo sigue pidiendo. Exactamente. Entonces, hostigamientos del Ministerio de Hacienda con esas publicaciones, hostigamientos del superintendente del sistema financiero, retrasos y obstrucciones de ANDA, retrasos y obstrucciones en la CIGET, y si no es que también en permisos ambientales. La construcción, los permisos andan como andan. Entonces, en realidad no están creando un clima favorable para la inversión. Y así no vamos a tener empleo y así la gente va a seguir en la desesperanza. O sea que el presidente tiene que corregir la acción de muchos de sus funcionarios que de verdad no están a tono con lo que el país necesita para dar un salto de calidad en la inversión y salir adelante con la economía. Interesante análisis, licenciado. Le agradezco el que haya estado con nosotros esta mañana. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Vamos a seguir conversando. Gracias por madrugar y acompañarnos en esta mañana hoy. Con mucho gusto, Moisés. Muy amable, señor. Y a usted también, gracias por habernos acompañado. Continuaremos analizando este primer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén el día de mañana, a la misma hora, si Dios así nos lo permite. Muy buenos días.